Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Junto a Café Inquieto y Óptica Imágenes estamos acompañando en este diálogo regional que esperamos siga siendo diálogo. Estamos con Araceli Leuquén y Eric Ádido. Araceli, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, don Rocco. Vienen los dos de negro, ¿eh? Sí, estamos un poco oscuros. Oscuros. Eric, gusto saludarte. Muy bien. ¿Cómo Gracias. estuvo Valparaíso en la Cámara en ese momento de las votaciones? Delicado. ¿Usted tiene la oportunidad de estar también ahí en ese momento? No funciona bueno, solo para que la gente sepa, la Cámara es un espacio donde entran en general los parlamentarios y los funcionarios que realizan juramentos. Entonces, tú para entrar a ese hemiciclo, a ese espacio, tienes que realizar un juramento. ¿Pero en la tribuna arriba? En las tribunas, sí, pues en las tribunas, en los alrededores, en la oficina, ahí anda todo el mundo ahí. Ahí anda todo. ¿Y usted cuando fue diputada, cómo era el ambiente? Porque ahora lo veo muy tenso, muchos gritos. ¿Cómo era el ambiente en la época que estuvo usted hace unos 8 años atrás, más o menos? 2018 al 2022, la verdad es que era igual un matiz bien importante porque fueron años donde yo creo que se marcó un antes y un después en el Congreso Nacional, especialmente en la Cámara, porque llegó una generación de gente muy joven también, no yo, los otros. Usted estaba también. En esos años ya tenía 37 años, pero llegaron parlamentarios que tenían 22 años, 25 años, todos más del ala vinculada al Frente Amplio. Pero eso significó también un renuevo importante a nivel de Cámara, porque durante muchos años habían estado siempre los históricos parlamentarios en la Cámara, y obviamente que eso generó también ahí una división bien importante, más etaria que política incluso. ¿Y hoy día cómo lo ve? La presencia de los diputados, los senadores. Hay un ambiente, porque uno como lo ve desde afuera, escuchaba a Sicardini, se llama una. Daniela Sicardini, que gritaba de una manera ya y nadie la hacía callar. ¿Cómo se ve todo eso? Sí, yo creo que un poco el país está un poco así, un poco intolerante. Yo creo que tal vez nos equivocamos respecto a que el más grita es el que tiene la razón. Ahora, también las discusiones, de pronto también es importante ponerle pasión, convicción a algunos temas, pero qué importante que estos diálogos se generen en la Cámara. Lo que sería complejo es que no existiera la capacidad de diálogo. Ahora, durante hace ya muchísimos años hemos visto, no todo, no es la generalidad, pero siempre hay personas que se escapan un poco del cuadro y se van tal vez a posiciones un poco más extremas, tanto en la derecha como también en la izquierda. Pero eso viene hace harto rato también. Claro, yo me quedo con la palabra que voy a sumar sus palabras, pasión y convicción. Pero la pasión y la convicción también la diputada Andrea Macías la pone, pero con pasión, pero con respeto, con diálogo. La veo distinta a otras personas. Yo creo que el estilo, yo en general no cuestiono el estilo. A mí me parece que el estilo más o menos, yo diría más o menos fuerte desde el punto de vista discursivo, a mí no sé si me molesta tanto, porque en realidad yo creo que cuando la política en general se lleva a lo personal, como un ataque en tu ser persona, creo que esos son los límites. Pero desde el punto de vista de lo retórico, a mí me parece que la gente sí tiene que actuar con pasión, con convicción respecto a sus ideas. Ahora bien, respecto al trabajo es donde yo creo que hay una distinción, porque el Parlamento es muy de parlamentar desde la lógica del discurso pequeño y desde la tribuna muchas veces, ¿no? Desde este discurso bien conciso, de la frase fácil, de la frase que pegue y que de alguna manera le haga sentido a la gente de manera rápida. Y creo que hemos ido transitando hacia un modelo que en general eso lo valora de una forma muy especial, la frase corta. Y yo creo que ahí hemos perdido finalmente un poquito más de fondo respecto a las discusiones y poder llegar finalmente a acordar ciertas distancias que siempre van a haber en política.
Entonces yo creo que la frase corta es la que hoy día nos está haciendo daño en esto, y creo que efectivamente hay que conversar más, pero yo no veo necesariamente en general al Parlamento en la frecuencia, que es una frecuencia distinta ya cuando el ataque es más personal, ¿no? más a la persona. Claro, porque el diputado Manucheri, que pertenece al Partido Socialista, si no me equivoco, Daniel Manucheri. En cierta manera la presidenta del Partido Socialista dijo en un momento, lo que dice él no nos representa. En realidad lo que estaba diciendo era respecto a Daniela, a la senadora Parr, sí. Que yo creo que en eso... Lo que dice ella, claro. Y a mí me toca de cerca, porque no me olvido que yo... ¿Parejas? Claro, yo no me olvido que soy en este minuto dirigente del Partido Socialista, entonces... ¿Qué es lo que creo yo? Que ese tipo de discusiones en general no le hacen bien a la política. Una cosa es ser presidente de partido y una cosa muy distinta es ser autoridad política. Son dos cosas que tienen que manejarse en ámbitos distintos, porque si no se transforma en que finalmente yo soy el partido, ¿no? Soy la voz del partido, por lo tanto creo que fue un desacierto el de la presidenta al señalar finalmente que independiente de la opinión que pueda tener un parlamentario que está en tu mismo rol, de alguna manera desvalidar finalmente una posición, sea cual sea la posición. Yo creo que, insisto, yo creo que hay que mantener una distancia respecto a lo que es tu tarea dirigencial y por otro lado tu tarea que es de representación popular, ¿no? Para cerrar este caso, yo saqué textual un texto de don Juan José Santa Cruz, periodista, y dice, ¿qué te pasó, Partido Socialista? Se pregunta él. En su parte, dice, el Partido Socialista lleva 7 u 8 años bailando al ritmo de quienes lo humillaron. Sigue siendo el vagón de cola de una ultraizquierda que nunca lo respetó y que hace solo 5 meses recibió la derrota electoral más contundente de su historia reciente. Y ahí habla del diputado Manucheri y de Daniela Chiccardini, que prácticamente buscan el punto fotogénico en las redes sociales y tienen un bloqueo puro al Partido Socialista. ¿Qué opina usted como presidente del Partido Socialista? Este es un artículo que aparece hoy día en uno de los diarios. Claro, no sé si, yo creo que la discusión es profunda en el caso del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que, así como otros partidos en general, está buscando un rumbo específico a partir de lo que está sucediendo en general en el país, y no solo en el país, sino en el contexto también internacional. Estamos en nuevos tiempos, hay cambios generacionales. Vemos, por ejemplo, un parlamento en general que hoy día tiene caras nuevas, incluida a nuestra diputada Andrea Macías, incluido no sé, desde César Valenzuela, que venía de la época estudiantil, ¿cierto?, del 2006, Crisóstomo, etcétera. Hay un partido que en general tiene una concepción desde el punto de vista de la renovación importante. Lo mismo pasa con Daniela Chiccardini y Daniel Manucheri. Son generaciones distintas. Y en esos cambios, en general en los partidos, y hablo de esto en general y por lo que uno observa finalmente también en el más espectro, efectivamente ese rumbo tiende a perderse y tiene que encontrar horizonte en algún momento. Y yo creo que ahí es importante, desde mi lógica por lo menos, es que el partido de alguna manera conduzca y deje de ser lo que de alguna manera nosotros hemos de alguna manera puesto mucho énfasis, que es como el eje articulador. Yo creo que el eje articulador del Partido Socialista se acabó hace un tiempo y hoy día estamos mandatados a liderar procesos, más que a tratar de articular, que la articulación, para que la gente comprenda a lo mejor lo que estoy diciendo, porque es muy de la lógica política, es como tratar de consensuar finalmente entre 2 o 3 posiciones y hacer un gran esfuerzo de aunar ciertas posiciones. Porque dentro del mismo partido hay posiciones distintas. Claro, yo creo que hoy día el partido está llamado a liderar procesos, a tratar de encabezarlos y dejar un poco de lado este rol más articulador. Y no digo que no signifique escuchar al otro, sino más bien decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un proyecto político claro, un partido con historia, con 90 y tantos años de historia, y tanto como los demás merecemos finalmente conducir este proceso. Y estamos en una situación que efectivamente es compleja, porque finalmente está el famoso socialismo democrático por un lado, ¿cierto? A eso me quería referir. Y el Partido Comunista, el Frente Amplio, que de alguna forma pudieran estar más posicionados a la izquierda. Si me preguntan a mí hoy día, yo siento que ese eje
que es un eje más de izquierda, hoy día, por lo menos, y esto hablo de manera muy personal, es un poco más lo que me representa a mí desde el punto de vista de la idea. Ahora, desde el punto de vista del fondo, uno podría tener ciertas diferencias, por algunos socialistas y no es del Frente Amplio o del Partido Comunista, pero en general, por generaciones, uno tiende a sentirse más cómodo ahí. Claro, porque en la misma lógica, en el Senado ya no está el PDG. Ustedes tendrían 26 votos, en principio. Hasta ahora. Hasta ahora. El día de hecho cayó un voto en Magallanes. Kusanovich. Kusanovich. Sí, se molestó por las tratativas con el senador Karim Bianchi. Claro, y está la duda de Rodolfo Carter, que en cierta manera quiere ser también, tiene una Candidato mirada presidencial. Por otro lado, el Rojo Edward, que también en algún momento dijo lo mismo. La misma Paulina Núñez, ellos tienen también su pedida. ¿Cómo ve? Porque el Senado ya no está el PDG, ya no está el tema de los pañales, no está el tema de los medicamentos, ni otras pedidas que han sido también bien discutidas. Yo creo que, no sé si esto es para bien o para mal, pero el Senado es el espacio, no digo donde se genere mayor diálogo, pero sí donde hay mayor consenso, mayor capacidad de acuerdo, primero porque son menos. Son 50. Claro, entonces son en la capacidad de dialogar entre menos personas, obviamente que hay mayor facilidad para llegar a acuerdo. Además, también hay que decirlo, hay como un ambiente siempre muy propicio desde el Senado, tal vez para sacar mayores cuentas alegres. Y esto justamente tiene que ver con las pedidas personales de cada parlamentario, en representación de su región, no me cabe duda, pero también con validar determinadas aspiraciones en distintos ámbitos, sea presidencial, reelecciones parlamentarias, pero hay un clima bien distinto en el Senado respecto a la Cámara. No quiero decir como una especie de protección política, más allá de las diferencias que tienen partidarias, pero sí uno lo nota, es bien evidente. O sea, yo no veo que vaya a existir un problema respecto a sacar adelante el plan de reconstrucción o que vaya a variar políticamente mucho el resultado. Pero obviamente nunca hay que confiarse respecto al resultado, porque nadie hubiese esperado hoy día que un senador como el de Magallanes hubiese manifestado su voto en contra del proyecto, porque era un voto que se daba por seguro, y yo creo que esa muchas veces es la torpeza, creer que hay cosas que se dan por sentadas y no es así. Pero tiene varios días todavía para ajustarse, ¿no? Queda todavía, también porque yo creo que ese es un llamado muy inteligente a, oiga, considérenme, soy el parlamentario de Magallanes que representa al sector, entonces, ¿qué me ofrecen? ¿Qué le ofrecen a Magallanes? ¿Qué le ofrecen a mi gestión? Yo creo que ese es un poquito el llamado que hace este parlamentario. Pero veo que la tratativa política desde el Senado cambia diametralmente respecto a lo que pasa en la Cámara. Ahí de verdad hay un sentido de complicidad política entre los senadores más allá de la diferencia política. ¿Y cómo ve el caso de Matías Walker, Miguel Ángel Calixto, por ejemplo? Yo creo que son votos que van a estar a favor absolutamente del proyecto. Lo han manifestado de esa manera. Pidiendo algo a cambio, como en el caso de los diputados que pedían este centro oncológico, que parece que está por estudiarse. ¿Cómo lo ve usted que trabaja en ese centro? Usted que lo único que tiene en su mente es tener un centro oncológico. O sea, bueno, Erika es testigo de cuántas veces le he planteado este tema, y no solamente durante este año 2026, que agradezco que hoy día se esté visibilizando con tanta fuerza, pero desde el año 2022 las organizaciones oncológicas están haciendo un esfuerzo para sacar adelante este proyecto, que es un proyecto de oncología modular. Pero no está todo dicho hoy día, porque... O sea, hoy día se ha manifestado la voluntad del gobierno, y cuando uno escucha al ministro secretario general de la Presidencia hablar en representación del proyecto, del gobierno, en el marco de esta discusión legislativa, lo que uno entiende como comunidad es que está hablando en representación del presidente José Antonio Kast. Entonces, evidentemente hoy día en lo técnico no se sabe cuál es la línea de financiamiento, si se va a crear una glosa presupuestaria adicional, desconozco, la comunidad desconoce, pero lo que sí está claro es que hoy día hay un compromiso respecto a financiar ese centro oncológico modular transitorio. Y yo espero que eso ocurra porque hay una alta expectativa por parte de la comunidad
y hay una necesidad importante de la comunidad oncológica para que justamente este proyecto, que no es un proyecto, y lo debo decir, que se nos ocurrió a nosotros, año 2021, esto fue una idea que nace mucho antes, incluso con la visita a esta región de la ex subsecretaria Alejandra Bravo, que pertenecía al PRI, donde ella junto a los gremios de la salud y algunos parlamentarios realizaron un recorrido incluso por los terrenos frente a la urgencia del hospital, y donde ella dice, bueno, aquí debiera haber una infraestructura, ¿cuál va a ser la prioridad? Y todos muy de acuerdo en que la prioridad sea la oncología. Cuando se entendió que ya esos terrenos frente a la urgencia del hospital no estaban disponibles o no iba a ser posible. A bienes nacionales, hay unas casas. Son casas fiscales de obras públicas, incluso los funcionarios de obras públicas en su mayoría fueron notificados el año 2021 y cambia la administración y coincidencia, esas notificaciones se diluyeron y en razón de eso comenzó también a diluirse la posibilidad de que este centro transitorio estuviera frente a la urgencia del hospital, que de todas maneras hubiera sido el terreno más apto para efectos de poder instalar esta unidad, porque al mismo tiempo, al ser terreno fiscal, la infraestructura que se instale en ese lugar hubiera sido obviamente de propiedad de salud, ya sea para fines oncológicos en el futuro, para lo que sea, pero hubiera sido propiedad de salud. Y hoy día, cuando entendemos que el año 2021 se inaugura el Hotel Los Ñires para atender a los pacientes con cáncer, también se entiende que de la mano de eso estuvo la pandemia, y a propósito de esa pandemia es que iban a quedar muchas situaciones pendientes en el ámbito de la prevención, y en razón de eso el cáncer iba a aumentar muchísimo en la región. Y por eso, bueno, las organizaciones oncológicas han insistido desde el año 2021-2022 para que exista esta medida, que efectivamente es una medida importante, muy positiva, significativa, pero no es una medida definitiva para los pacientes con cáncer. La medida definitiva es el centro oncológico definitivo que contempla la Ley Nacional del Cáncer y que está contemplado dentro del proyecto de normalización del Hospital Nuevo. Correcto. En 10 años o en 15 años. Nosotros hemos sido testigos esta semana de esta situación comunicacional entre autoridades regionales, entre el gobierno regional, donde el municipio, donde se genera una tremenda confusión respecto a cuáles van a ser los terrenos donde definitivamente se va a emplazar el recinto hospitalario. Lo tenemos en pauta. Y para nosotros, digo yo, la comunidad oncológica, es súper preocupante esa discusión, porque cuando ingresa la administración Boric, se estaba pensando en un hospital al 2030, y ya la gente se preocupaba porque era al 2030, y nos preocupamos porque ese nuevo hospital va a tener el centro oncológico, con radioterapia, que es una prestación que está garantizada hoy día, y con exámenes nucleares. O sea, todo esto que vive el paciente con cáncer, que es el desarraigo, no lo va a tener que vivir más cuando esté este hospital nuevo y cuente con su radioterapia o con un examen nuclear que puede ser un PET, que ya no va a tener que ir a realizárselo a Santiago. Entonces, a nosotros, bueno, comunidad, ¿qué es lo que preocupa? Si ya nos parecía complejo que este hospital esté al 2030, mucho más preocupante nos parece que estemos pensando ya en el 2040. Entonces, estoy pensando, yo voy a tener, no sé, 60 años, 65, algunos ya no van a estar. Y por supuesto que hay que ponerle sentido de urgencia a la salud pública. ¿Y usted mira para acá? No, para nada, yo no lo miré. No lo miré para nada. Algunos ya no hacen. No lo miré para nada. Oye, pero ¿qué opinas tú? Hay cosas que me preocupan primero que todo, que tiene que ver un poco con que, bueno, ahora se le graficaba mucho que desde el punto de vista de la política pública hay muy poca, hay corta memoria finalmente en el sentido de cuándo nacen las ideas y de alguna manera van trabajándose en el ámbito más público, y que finalmente tienen una etapa de concreción que es una etapa que demora mucho tiempo para que la gente lo sepa, porque además lo vive. Proyectos de inversión de esta magnitud pueden demorarse fácilmente 15 años y el promedio en Aysén es un poco más incluso. Entonces, primero desde el punto de vista de la preocupación, es que yo creo que estas cosas en general se entienden a enredar cuando hay mucha gente que intenta de alguna manera conducir, más que conducir, a lo mejor liderar o sacarle de alguna forma algún tipo de provecho a estas situaciones. Se refiere a los dueños de la verdad. Y yo creo que eso es lo más complejo cuando hablamos sobre todo de proyectos que son sustancialmente emblemáticos para Aysén.
Y creo que ahí hay que tener harto digamos, desde el punto de vista de la política pública, hay que entrar en un proceso de buena fe finalmente y poner todo lo que tengamos que poner cada uno de los actores finalmente del ecosistema político, si se quiere decir, desde el punto de vista técnico, y trabajar, y yo, como recién hablábamos respecto a los titulares, y dejar de alguna manera este famoso titular de que yo en realidad lo que hice fue finalmente ponerme detrás de encauzar esta demanda, y finalmente logré el objetivo. Yo creo que eso en general en política no hace daño, porque si uno sigue el relato de cada proyecto en la región de Aysén, ya lo de cualquier cosa, incluso una cancha X que en algún momento se te ocurrió, a cualquier persona, hay una historia súper significativa. Entonces eso desde la lógica desde la política pública. Ahora desde la importancia, qué duda cabe. Yo siento que Aysén es un territorio que demanda mejor salud y que se toma de manera, no quiero decir precaria ni nada, porque hay mucha gente que trabaja en esto, pero quiero decir que no hemos tomado realmente el tema de salud en serio. Y a mí realmente me preocupa porque hoy día, por ejemplo, hablamos de centro oncológico, pero también en ese mismo énfasis tenemos que estar pensando en el centro docente asistencial, por ejemplo, que hoy día no es tema. ¿Y por qué hablo de un centro docente asistencial? Porque para la gente que a lo mejor no maneja el ámbito, es importante que nosotros logremos como región formar a nuestros propios profesionales que le den cabida finalmente a este espacio y que nos permitan tener una mejor salud con gente que es formada en nuestro propio territorio, y eso se genera a través de decisiones que son de muy largo alcance. O sea, ¿recuerdas tú, Rocco, que en algún momento tú estuviste visitando en Magallanes? Yo recuerdo bien, porque me acuerdo hasta la fotografía cuando tú estuviste en el hospital, después fuiste al centro del Leones, del Club de Leones, y más atrásito estaba el centro asistencial docente. Todo eso en una misma infraestructura que un gran proyecto de la universidad. Y todo eso en ese ecosistema ya resuelto. O sea, Magallanes ya lo tiene resuelto en un mismo... Lo pensó primero, sí. Lo pensó primero. Y estas discusiones a mí me tocan muy de cerca, porque yo me acuerdo haberlas vivido cuando llegué a estudiar el año 2006 y se vivían todas estas mismas discusiones. Pero salieron del ámbito político. Dejaron de ser titular para hacer política pública, y yo recuerdo muy bien desde el minuto en que todo el mundo se empezó a trabajar en serio desde lo más de fondo, estas cosas empezaron a surgir. Y estamos hablando de política pública de unos par de años atrás, estamos hablando de 100 años, estamos hablando de cosas que estamos resolviendo atrás. Y hablo, por ejemplo, del centro asistencial docente, porque imagínense ustedes que los propios estudiantes, las propias gente que se forma en nuestro territorio, en este caso son 9 carreras del área de la salud en el caso de Magallanes, incluida medicina, hacen todas sus prácticas en el mismo lugar, van generando todo digamos, esta relación finalmente. Aprovecharon muy bien el PESDE claro, en ese entonces. Que también es política PEPSE. Claro. Entonces, creo en definitiva que independiente del proyecto en particular, efectivamente nos basta que nos pongamos de acuerdo un poco todos en la misma circunstancia y desde el punto de vista del fondo para poder discutir estas cosas en serio. Ahora, respecto al terreno, a mí también me parece que es una discusión que es compleja, porque si me dices a mí, por ejemplo, que el mejor terreno hoy día es el actual estadio, sin ánimo que nadie se enoje, pero yo siento que a mí no me genera en realidad, desde el punto de vista de la política, solo observando finalmente cómo se ha resuelto en situaciones del costado, nomás, experiencia comparada, Los Lagos, experiencia comparada, Araucanía o Magallanes. O sea, en general estas cosas efectivamente se sacan un poco de lo más urbano, se tienden a mover a lugares más periféricos, sí, que permiten que al final de cuentas son polos de desarrollo de los propios lugares. Son, a mi parecer, y además de este tema se ha venido discutiendo
¿Cuántos años? No sé. Claro, Nelson 2018, Maldonado. 2019. Claro, Nelson Maldonado fue par de bastante años, ¿no? claro. Con respecto a la ubicación, ¿qué opinas tú? Sí, yo solo lo primero que quería un poquito como dejar claro, aprovechando que está el espacio y mucha gente nos consulta respecto a estos anuncios que se han generado en torno al oncológico, es que yo quiero hacer una diferencia acá porque yo he visto a una comunidad un poquito confundida respecto a qué es lo que se está pidiendo hoy día. Hay un centro oncológico, que es el centro definitivo que contempla la Ley Nacional del Cáncer y que está contemplado, pero en el nuevo hospital regional de Coyhaique, a propósito de esta discusión que estamos teniendo hoy día. Y ese es el centro oncológico definitivo que va a contemplar radioterapia y exámenes nucleares para que las personas con cáncer no tengan que trasladarse hacia otro lugar del país, Valdivia, Santiago, a realizar este tipo de tratamiento, o no tenga que salir de la región a realizarse el famoso PET, que es para efectos del seguimiento del paciente con cáncer. Qué bueno que lo aclares porque los diputados decían, ahora se va a construir aledaño al hospital. Y va a ser así, pero va a ser una infraestructura al nuevo modular. hospital. Lo que pasa es que esta infraestructura modular que se propone hoy día y que cuesta aproximadamente 4.000 millones de pesos, va a ser una infraestructura modular como la del San Borja, El Salvador, y que se va a instalar donde está el estacionamiento del hospital regional. Y esto viene a cubrir un poco lo que significa la atención, obviamente que hoy día no es suficiente las condiciones de atención, pero lo que estamos viendo hoy día es un centro oncológico transitorio, o sea, una medida intermedia a la espera de en 10 o 15 años más poder contar con el centro oncológico definitivo que contempla la Ley Nacional del Cáncer. O sea, esto no es una solución definitiva, de todas maneras que no, pero obviamente que es importante. Es mejor que la que tienen ahora. Absolutamente, porque la que tenemos hoy día es una unidad oncológica que funciona en el ex Hotel Los Ñires y de 225 metros cuadrados de atención a pacientes oncológicos vamos a pasar aproximadamente a 630. De 5 sillones de quimioterapia vamos a pasar a 7 sillones de atención para el tratamiento de quimioterapia. Eso va a también significar un aumento de cobertura importante. Farmacia oncológica también está contemplada, una sala más amplia de reuniones para efectos de los comités oncológicos. Y el hecho de que esté instalada o adosada al hospital regional en el estacionamiento va a significar que vamos a estar a una distancia mucho menor del sistema de urgencia, porque obviamente es necesario que un paciente oncológico esté muy cercano a la urgencia de un hospital de alta resolutividad. Entonces, todo es muy bueno en la lógica de que esto es una solución intermedia, pero lo quería aclarar un poco porque las personas piensan que al salir el financiamiento para este proyecto las personas van a dejar de viajar a Valdivia a otros lugares y eso no va a ser así, porque la radioterapia, hasta que no tengamos el hospital nuevo, no vamos a contar con ese tipo de tratamiento. 10 o 15 años. Sí, y yo quería igual, si me lo permite, don Rocco. Pero actualmente donde está el Hotel Los Ñires, ¿eso es adquirido para este sistema o es arrendado? Es arrendado desde el año 2021. O sea, se paga arriendo a los dueños del hotel, del ex hotel. En el marco de la pandemia, como muchos de los hoteles se generaron condiciones sanitarias, se adecuaron sanitariamente, justamente uno de ellos fue el ex hotel Los Ñires, porque los pacientes con cáncer se estaban atendiendo en una salita de 2x2 con 3 sillones de quimioterapia en la sala cuna del Hospital Regional Coyhaique, donde hoy día funciona la kinesiología del hospital. Entonces, claramente que el desarrollo de la oncología en la región ha avanzado notablemente, de pasar de esa sala cuna, pasaron a la ex hotel Los Ñires, que ya hoy día no dio abasto. Pero también debo decirlo, en algún minuto estuvo contemplado el Hotel Los Ñires completo para oncología y el contrato de ese Hotel Los Ñires decía exclusivo, o mejor dicho, a través de la DIPRES, el contrato tenía una cláusula clarita que decía uso exclusivo para pacientes oncológicos. Obviamente que las cosas van cambiando en el camino y es así con distintos proyectos. ¿Y ahora lo comparten con alguien más? Sí, hay por lo menos 3 unidades más que están consideradas y dentro de la unidad oncológica se encuentra hematología y también la unidad de cuidados paliativos. Esta nueva infraestructura modular viene a considerar hematología y oncología dentro de estos 630 metros cuadrados de superficie que tienen considerados. Aclarado esto, entonces, algo quería agregar usted. No solamente decir que si uno agradece en esta historia, a la que uno se suma, porque la verdad esta es una historia que nace el año 2014 y antes de eso incluso con el movimiento social del 2012 donde se iniciaron los primeros tratamientos de quimioterapia y aquí hay muchos protagonistas de esta historia que son anónimos, que tal vez nos están viendo y escuchando, pero tal vez hoy día
yo vuelvo a insistir en qué importante una comunidad organizada, una sociedad civil con conciencia, organizaciones oncológicas que están haciendo una presión importante y empujando con harta fuerza este proyecto, porque el espíritu y el corazón de este proyecto Centro Transitorio Oncológico son las personas, son los pacientes, son los familiares, y agradecemos en esa lógica, Rocco, Eric, la transversalidad que ha existido en el apoyo. O sea, desde una senadora Jimena Órdenes, una diputada Macías, una diputada Alejandra Valdebenito, el senador Miguel Ángel Calisto, el diputado René Alinco, se reconocen especialmente las gestiones de estos últimos días, pero lo que yo quiero dejar muy en claro es que aquí todos han estado muy sumados, de alguna u otra manera, a sacar adelante este proyecto, porque como muy bien lo dijo Eric, ¿quién podría estar en contra de no favorecer o no generar mejores condiciones de atención para los pacientes? Correcto. Cerramos este capítulo. ¿Piensa que el hospital queda aquí abajo, al lado del hospital, o en otro lugar? Yo, igual ahí siempre todo tiene una historia. Yo en algún minuto lo debo decir, y esto no sé si no es para nada anecdótico, que no se entienda así, pero ya me parecía aberrante, impresentable que en el año 2018-2019 me tocó ir a una reunión con el ministro de Defensa, que en ese minuto era Baldo Procuriza, y estábamos en una conversación, ya no recuerdo cuáles eran los actores, y donde yo al menos consulté. Bueno, dicen, los terrenos comprometidos son los del Ejército de Chile, dicen desde la región. Y yo pregunto, ¿y dónde está la carta de compromiso del Ejército respecto a entregar los terrenos para efectos de este objetivo? No, es que hubieron conversación y están las voluntades instaladas, o sea, perdón, no solo para efectos de un proyecto de gran envergadura. Si yo pienso en construir una casa, creo yo que lo primero, no tengo que ser arquitecta para esto, lo primero lo que yo tengo que pensar es que si tengo un terreno, y yo creo que la historia, desde su gestación, está mal concebida. Se empezó de atrás para adelante pensando en la casa, en la infraestructura, y no pensando en lo esencial que es el terreno, y eso también hay que transparentarlo. ¿Y pensaron en la casa para el cambio de gabinete que pasó la semana pasada? Cambio de gabinete, sí, Sí. Algunos quedaron contentos, otros quedaron insatisfechos. ¿Cómo así? A ver, cuéntenos, ¿cómo quedó usted? Yo creo que era un cambio necesario, así lo planteó el presidente de la República, especialmente respecto a la vocería de gobierno. Obviamente que hubo un énfasis más comunicacional puesto durante los últimos días en la ministra de Seguridad, pero es muy complejo que un gobierno, sus obras, sus ideas, sus sellos, sus énfasis, no sean bien comunicados. El relato de un gobierno tiene que comunicarse, y comunicarse bien. Y los problemas que el gobierno en estos últimos días ha tenido, o al menos en este inicio de gobierno, tienen que ver con lo comunicacional. En las ideas yo entiendo, aquí hay una convicción, esa convicción se defiende, pero antes de defender o al mismo tiempo hay que saber comunicar lo que se está haciendo desde el gobierno, y eso no estaba pasando con la vocería de gobierno. Hemos dicho que gobernar es comunicar. Y lo que no se Y comunica. claro, ahora se está pensando, Eric, en menos exposición presidencial, seguramente más coordinación con los nuevos diseños. ¿Cómo viste el cambio de gabinete? A mí, bueno, desde el punto de vista de los cambios, bueno, yo creo que ningún presidente anticipa un cambio de gabinete tan rápido. Yo creo que para nadie que forma un equipo en general, esto puede ser positivo. De hecho, Kast de alguna manera también lo señala como un aspecto negativo respecto a lo que él no quería hacer finalmente. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que si uno retrotrae la conversación desde el punto de vista de que a ti te pasa finalmente un gran problema, porque es un poco esto, ¿no? Un gran problema. Nos recuerden que lo que nosotros vivimos en muy tiempo muy corto fue un bombardeo noticioso respecto, por ejemplo, al alza de los combustibles. Yo no sé qué vocero estaba preparado, digamos, para encabezar, digamos, un proceso de defensa de esas características. Yo creo que no era una tarea fácil. Pero el vocero efectivamente fue la comunidad, el pueblo. Claro, pero al final de cuentas a ti como parte de tu trabajo, en este caso la vocería, es llevar adelante finalmente comunicar algo que de alguna forma tenía un peso específico muy complejo. Yo creo que eso es complejo. Lo otro, cosas que me llaman la atención, que justamente
en estos gabinetes salen personas que uno de alguna manera puede considerar desde la lógica más política como la gente que finalmente ha sido más débil desde el punto de vista del ejercicio del gabinete. Pero también me llama la atención quiénes son los que reemplazan. Y los que reemplazan también tienen una fuerte concepción finalmente desde el punto de vista de que aquí estamos nosotros, finalmente dejamos afuera a estas mujeres que de alguna forma no dieron el ancho, porque eso que de alguna manera se muestra para las personas, y vinimos nosotros, los políticos de este gabinete, que de alguna manera vamos a ordenar este cuento y va a funcionar de mejor forma. Yo creo que es una señal equívoca desde esa lógica. A mí me parece que independiente de lo mal que al final de cuentas, porque en el resumen eso es un poco, ¿no? que nos hizo la tarea como corresponde, primero la vocera no la tenía nada de fácil. O sea, yo no sé, con la expertise que de alguna manera pueden tener algunos otros voceros de gobierno, lograban salir de eso. Respecto a la seguridad, que iba en el segundo ámbito, claramente yo tampoco veía una cuña de la misma Evelyn Matei diciendo que a quién se le puede ocurrir finalmente que un fiscal pueda cumplir un requisito como este, ¿no? Que es un requisito finalmente llevar adelante la seguridad del Estado en términos de planificación. Y yo creo que también hay un desconocimiento respecto a lo que es este ministerio en general, a las atribuciones que tiene y a lo que puede hacer. De hecho, no sé si recuerdan, pero la ministra salió señalando finalmente que ella había sido teóricamente parte de esta captura que hubo en la Araucanía, y al rato después sale la persona encargada de la investigación finalmente diciendo que el ministerio que el propio ministerio se había enterado, digamos, el rato antes respecto a esta captura. Entonces yo creo que ahí hay hartas cosas que son complejas finalmente, respecto, por ejemplo, el tema de la planificación. O sea, yo no puedo, a mí no me cabe en la cabeza señalar, por ejemplo, que no sabía que tenía que tener una planificación en este ministerio. Sí, pero y el año 20, efectivamente, porque sí, hay un plan vigente que vence este año, el año 2026, en eso algo de razón tiene. Vence este año y hay que planificar de aquí a un par de años más. Pero justamente el presidente corta con ella antes de la cuenta pública, porque se venía también una acusación contra la ministra de Seguridad. Todavía no la vemos, porque la Contraloría debería haber entregado un informe, entendemos, el día de ayer, sobre la PDI. Claro, y ese informe no ha llegado, por lo que yo entiendo. No sé si ahora hay alguna noticia por ahí que anda dando vueltas. Sí, al final yo creo que fue una medida inteligente, obviamente, del presidente en razón de adelantarse a una situación que no está confirmada, pero que puede ser a partir de lo que pase después del 1 de junio y una acusación constitucional en el contexto de no tener capacidad de defensa política, iba a ser muy complejo para el gobierno. Está todo muy bien organizado, porque estaba la señora del presidente y pusieron a una ex ministra a un lado y la otra ex ministra al otro. Yo creo que desde el punto de vista performático, pero a mí me parece un cambio desafortunado de la lógica, porque yo no le encuentro lógica política al cambio, no lo interpreto, no sé cuál es el fin finalmente. Y que podrían haber sido 3 mujeres también, porque claro, la Vincolado también no estaba ahí, muy bien. que parece que estaba en Estados Unidos, pero independiente de eso, uno no ve, o en México, no sé. Pero lo preocupante de esto es el diseño, porque si uno tuviera claro finalmente desde la lógica de los cambios, que siempre tienen algún porqué, ¿no? Uno no tiene claro el diseño. Ese es el gran inconveniente de esto, porque al final de cuentas los cambios se suceden porque alguien, esto es teórico porque tampoco nadie lo ha explicitado así, solo el rubor del pasillo, de que se me ocurrió a las 5 de la tarde hacer el cambio y a las 8 lo ejecuté. Entonces yo veo bastante improvisación y eso es lo preocupante, porque los cambios, puede ser un cambio, pero a lo que voy, sí, perfecto, venimos conversando durante mucho tiempo el cambio, ahora yo le entrego, ¿cuál es la respuesta que le entregué? Finalmente es decir, ¿sabes qué? Voy a tomar a las personas que me han funcionado teóricamente bien en este gabinete y los voy a poner a cargo de estos temas. Y todos sabemos que ministros
ministros que han hecho cargo de biministros, incluso hemos tenido triministros en alguna oportunidad, no sé si en el gobierno de Lagos parece por ahí hubo un triministro, o Bachelet, no recuerdo bien, nunca ha funcionado bien. Yo no creo, no sé si me aventuro, pero no conozco ningún biministro que haya salido bien evaluado. Así que seguramente si nos vemos en un futuro lo vemos para que no se nos olvide. Que lo volvamos a conversar si salió bien evaluado o salió mal evaluado. Porque Arrau es una buena carta. Por supuesto que sí. Ahora, pero no es ministro. Yo creo que... Es ministro, no ahora. Él es ministro, pues ahí es la diferencia. Sí. Yo creo que ha sido una etapa de ajustes políticos necesarios, importantes. Ahora, improvisado, yo difiero con lo que plantea Eric a propósito de que esto no es un tema que ocurre en 48 horas. Esto era crónica de una muerte absolutamente anunciada. Claro, tal vez dejar pasar un poco más de tiempo tenía que ver con que no solamente la ministra Mara Cedini fuera la que saliera del gabinete, también había todo un proceso de evaluación de otras figuras en el marco de determinadas contingencias, como pasó con la ministra Lincolao, con la ministra de Seguridad Pública. Había obviamente, yo creo que hasta la ciudadanía también entendía que había todo un proceso de evaluación y que había un control social respecto a cómo en el día a día se desarrollaban políticamente estas autoridades nacionales. Yo no siento que sea una decisión improvisada, creo que fue muy repensada, creo que incluso había resistencia a tomarla, porque obviamente estamos hablando además de una vocera de gobierno que participó activamente en la campaña del presidente de la República, que fue la cara de la campaña presidencial, que en esos minutos, porque además tenemos que decirlo, son contingencias distintas, una campaña es distinto a conducir el Estado de Chile, pero en esa lógica, comunicacionalmente, esta Mara Cedini vocera funcionaba muy bien. Obviamente cuando toca conducir el Estado y hablamos de tener conocimiento de cómo funciona el Estado, ahí habían falencias que eran inevitables. Pero al parecer Mara Cedini no se va para la casa, creo que queda en un segundo Hubiera estado muy bien ella para el segundo piso, creo yo, no sé. Algo va a pasar ahí. Yo creo que ahí, en este relato en general de la política, creo que nuevamente gana la experiencia política, y esto habla en general de derecha e izquierda. Creo que nuevamente este entorno de experimentación en ciertos lugares, insisto, sea de izquierda o sea de derecha, no es bueno. Ahí en ese tipo de cargos pesan otras cosas. Porque si tú miras curricularmente, y hablamos del currículum que tenía Mara Cedini respecto a sus énfasis en comunicación, en esto sirvió bastante poco. Hay otro tipo de atributos en general que creo que sirven para ese tipo de liderazgo. Yo creo que en el momento preciso, antes de la cuenta pública, lo hizo. Para que no sea tema... Fue una decisión fuerte, me imagino, ahora, para el presidente. Esto es una señal respecto a que más allá de la crítica o el cuestionamiento, o si fue antes o si fue después, hay un presidente tomando decisiones. Pueden no gustar, no compartirse, pero un presidente a 2 meses del gobierno tomando decisiones complejas, como lo hizo en algún minuto, me imagino, Gabriel Boric, sacando por primera vez del gabinete a una persona muy cercana como lo era la ministra del Interior. Sí, pero el presidente también tiene un gran apoyo con su esposa, ¿no? Con la Piedra Sola, parece que ahí... En el 6, bueno, solo para comparaciones siempre son odiosas, pero estamos hablando de una caída estrepitosa, un rechazo evidente. Imagínate que hoy día en una encuesta, como la encuesta, bueno, podemos tomar varias encuestas, pero delante miraba una y dice que voy a tomar la más proclive teóricamente a la derecha, como CADEM, y CADEM señala, claro, y 28% de rechazo. 28% de rechazo, o sea, eso es una caída estrepitosa, no se ha visto nunca antes, entonces, aunque no lo quieran reconocer, estas cosas se mueven también por encuestas. Yo miro y veo una caída de ese tipo y creo que generalmente los gobiernos toman decisiones a partir de eso también. ¿Vale la pena la encuesta? O sea, yo no sé si son los sondeos de opinión pública y las encuestas no quieran ser reconocidas por el gobierno, por el presidente. Él ha sido categórico en señalar más allá del costo político que esto significa, porque obviamente lo más natural para el político es regirse y funcionar en torno a la encuesta.
puede no entenderse, a mí me cuesta también, pero el presidente ha sido claro en decir que sus decisiones no están condicionadas a las encuestas del minuto y las decisiones que va a tomar son impopulares, pero las va a tomar igual. Está tomada. Aterricemos a la región. ¿Cómo ven el desarrollo de la región? No miremos Santiago, no miremos Concepción, no miremos Valparaíso, sino que miramos ahora nuestra región. ¿Cómo la ven ustedes de aquí para adelante en estos 4 años, en estos 25 años? Porque, por ejemplo, dicen que los más ricos, si no pagan contribuciones, aquí en la región estarían afectando. ¿A quién afectaría? ¿Quiénes son los más ricos en Tortel? ¿Quiénes son los más ricos en O'Higgins? No sé, ¿cómo se maneja eso? Bueno, yo primero quiero relevar lo que están haciendo los sectores productivos en torno a no solo ser críticos en este escenario económico complejo, que hoy día se agudiza un poco, obviamente, pero sectores productivos levantando propuestas. Yo he visto con muy buenos ojos, creo yo, a la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, convocando a todos sus parlamentarios para efectos de hablar de las cosas importantes que tienen que ver con la reactivación económica y que yo creo que en estos 4 años y para el futuro tiene que ser algo que nos convoque. No, hablando de la actualización de los instrumentos económicos, sí, vamos a dormir. Que se encuentren obsoletos como lo hoy día es, no sé si obsoletos, pero al menos no actualizados, que no están respondiendo mucho a la realidad económica regional, como el DFL15, el 889, la revisión de la ley austral. Siempre estamos en este paralelo medio odioso respecto a nosotros en Aysén, ellos en Magallanes, y en Magallanes tienen la ley Navarino y allá tienen el Fondo de Desarrollo Magallanes por la extracción de sus recursos, y por qué nosotros no contamos también con una línea de ese tipo, un FONDEAI, no sé. Yo creo que todo eso tiene que estar instalado en la discusión porque uno mira a Aysén en 4 años más y hay un compromiso vinculado justamente a la reactivación económica y muy de la mano, por ejemplo, con la conectividad regional. Y lo hemos conversado aquí. Por la carretera austral. Y eso debiera ser muy determinante, si se cumple esta meta presidencial, debiera ser muy determinante para la reactivación económica de la región, para los incentivos a la inversión privada en Aysén que son tan necesarios y que me imagino... Yo creo que más allá de la diferencia ideológica entre los parlamentarios que tienen un rol muy relevante en esta discusión, a raíz de que en algún minuto igual se instaló una mesa de trabajo económica liderada por los mismos gremios, pasa que después vino pandemia, pasa que después vino Movimiento Social 2019, pero volver a retomar esa discusión tiene que ver con enfocar el camino de la región también. ¿Qué opinas tú para la región de Aysén? Bueno, yo creo que hay que distinguir primero desde el punto de vista de lo económico, de cómo afecta fundamentalmente esta ley, por ejemplo, de reconstrucción a la región de Aysén. Y yo creo que, primero, no creo en ningún caso, de hecho, nos esté mirando un súper rico en este minuto. O sea, para que la gente entienda de que de alguna forma esto es una discusión que se da en otros ámbitos. No será aquí en Aysén. Aquí en Aysén no están los súper ricos, no estamos hablando necesariamente... Pero como dice que afectaría tanto las contribuciones, por ejemplo. De aquello. Afecta las contribuciones, pero no desde la lógica de la afectación propiamente tal de manera directa. Por ejemplo, las contribuciones, qué buen punto que toca, afectan al Fondo Común Municipal. Porque ¿qué es lo que dice la ley? Para mayores de 65, los otros pagan contribuciones. Claro, pero imaginemos... ¿Y qué casa hay que valga más de 200 millones? No existen, po. ¿Cuáles son las casas en Aysén? ¿Cuáles son las casas en Aysén que tienen un avalúo fiscal por sobre 287 millones de pesos? Aunque aquí en cada cuadra hay una casa que se vende. Por ejemplo. ¿Ah? Pero si vamos al avalúo... Valen 800, claro, 600 millones de pesos. Pero esas casas en general no están en Aysén. Eso un primer ámbito. Pero más que aquello... O sea que tenemos terreno a la vuelta de en 400 millones, tenemos sin casa. 400 millones de pesos, pero eso no es el avalúo fiscal. No es el avalúo. Entonces la gente cree que al final de cuentas esa contribución finalmente de ese terreno finalmente o de la casa le va a beneficiar de alguna forma. Eso es lo primero, descartar finalmente que esa discusión esté dándose en lo terrenal. ¿Dónde se da en lo terrenal? En la afectación. Por ejemplo, cuando yo dejo de percibir recursos por las contribuciones que pagan no los de aquí, sino necesariamente la gente que tiene más recursos, que en el 80% de los recursos, sin exagerar, están en Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, etcétera, en el Gran Santiago,
en esos lugares, lo que dejo de percibir ahí le afecta necesariamente al Fondo Común Municipal. O sea, ¿dónde me afecta a mí? Pero los mayores de 65, claro. los otros siguen pagando. Los otros siguen pagando, pero ¿dónde me afecta? Yo por eso quiero llevar la discusión para allá, por lo menos es mi punto. ¿Dónde me afecta? En el retiro de la basura, en el alumbrado público, en los sistemas de seguridad, en todo el ejercicio que finalmente lleva adelante el municipio. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, no se preocupen, porque lo que vamos a hacer es compensar ese fondo. Y es ahí donde está el gran problema, creo yo, que creo que es una discusión que lamentablemente nos ha llevado a lo técnico, y en este caso se necesita llevar a lo técnico porque es una forma donde los municipios, y ahí me va a entender muy bien Araceli porque fue concejala, pierden una autonomía significativa. Porque cuando yo traslado la discusión a la ley de presupuesto, pasa lo que pasa en el gobierno regional. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno regional? Cada vez que yo quiero mover presupuesto, ¿qué es lo que hago? Es una modificación de mi presupuesto. ¿Y a quién le pido permiso? A la DIPRES. O sea, voy al centro. Entonces, imagínense el siguiente escenario. Yo quiero hacer una modificación de cualquier cosa para solucionar un problema que tengo que solucionar mañana. Las típicas modificaciones de presupuesto que se hacen en los consejos municipales. No va a ser así. O sea, la atribución que tenía un consejo municipal en específico para poder mover sus recursos y poder tener una solución el día de mañana, se va a demorar lo que se modifica el presupuesto cuando vamos a la DIPRES. En promedio, 90 días. Mínimo. Mínimo. Entonces, lamentablemente en esos ámbitos, y la ley es muy de esto, se desconoce cómo operan en general los territorios, cómo operan lo más básico, que es lo municipal, que es lo más cercano a la gente. Y es ahí donde está la gran preocupación, por lo menos desde la visualización o la crítica finalmente que tiene la oposición hoy día. Yo creo que si eso no es modificado a nivel del Senado, y siguen habiendo todas estas trabas, que estoy dando un solo ejemplo, pero por lo menos deben haber unos 15 que nosotros logramos identificar dentro de franquicias tributarias, de pymes, etcétera. Los 25 años. Los 25 años, bueno, hay un montón de cosas. A propósito de los 25 años, Pero ahora son 20, ¿no? No, siguen siendo 25. Pero les doy un solo ejemplo. Imagínense las personas que pagan dividendo, un hipotecario, o que tienen un crédito automotriz incluso en la tienda, que el típico crédito hipotecario que tú pagas a 20 años. Imagínense que a un poblador, a una persona que paga un crédito de ese tipo, le dijeran, nosotros le vamos a mantener su tasa durante 25 años. Yo lo firmo al tiro. O sea, en 25 años más voy a pagar lo mismo que pago el año 1. Eso se le está diciendo hoy día a los súper ricos. Eso es lo que se le está diciendo. Entonces, ya los súper pobres también. Seguramente igual. Pero a mí me dicen que feliz del mantener durante 25 años la misma cuota. Ese es el tipo de decisiones. Empecé pagando 500 y terminé pagando 1.400.000. Ahora, ¿cuál es la respuesta finalmente de la persona que está al frente? Te dice, pero mire, lo que va a pasar es que la plata que él deja de pagar en impuestos la va a reinvertir. Y eso es hoy día el cuestionamiento, porque no hay ninguna experiencia en el mundo, ni siquiera estoy hablando del vecino ni del país, que diga que eso haya funcionado. Y esa es toda la discusión. Y ahí yo no sé si hay mucho más que decir. Porque en el Senado se va a tener que analizar esto. Bueno, si hay algo más que decir, porque nos está pillando la hora. No, bueno, solamente esperar que en el Senado se genere un diálogo con altura, sin pequeñez. Hemos visto ahí una diferencia igual, pero yo creo que la ciudadanía está expectante a... Tiene 13 días más, parece. Sí, y todo lo que se pueda corregir en el camino, obviamente la instancia va a ser el Senado, pero también hay que, ojalá, una comunidad vigilante a todos estos procesos, capacidad de diálogo, estas cosas que parecen obviedades, pero de repente igual, no digo siempre, pero han sucedido situaciones bien complejas donde el diálogo es lo que menos ha existido en el Congreso. Situaciones igual bien complejas, bien violentas, porque uno se imagina, son pares, son colegas. Y como ataques directos también a los ministros, ¿eh? Yo creo que es muy fuerte. Conversemos. Claro. Sí, igual de pronto creo que tan importante, y vuelvo a relevar el tema de la experiencia política, porque cuando uno llega a estas instancias como ministro de Estado, yo al menos en los dos gobiernos del presidente Piñera también veía una capacidad ahí distinta de
de impulsar el diálogo. Más perfil político. Por supuesto, sí, Correcto. sí, eso sin duda. Ahora tenemos al ministro García Ruminot, el mejor evaluado del gabinete, hay que decirlo, luego de él lo secunda el ministro Alvarado. Por eso vuelvo a hablar de qué importante es la experiencia política. Sí, pero yo Alvarado lo encuentro mejor que Hoy día el en esa subsecretario... línea. Y Yo ahora no siendo- me olvido, siendo yo creo vocero que Alvarado también. tiene un capítulo especial en Aysén, pero ¿para qué lo vamos a hablar ahora? Sí. Pero Alvarado tiene un capítulo especial en el movimiento social, yo creo que la gente, Sí, la lo gente recuerdo. no se olvida de aquellas cosas. Bueno, es momento de despedirse, pero parece que usted tiene también un saludo de alguna Sí. persona. Chuta, ¿dónde Yo me tengo un saludo? comprometí. Bueno, primero estuve hace poquito con Marina Gutiérrez Formantel, le mandó muchos saludos, yo estuve por allá compartiendo un cafecito con ella, con su familia, un lindo emprendimiento están sacando adelante, así que toda la suerte del mundo para ella. Lo ¿Dónde veo queda el permanentemente. emprendimiento? Allá, el Delivery Moneda Patagona. Está Ah. en Lautaro, por ahí 256. Sí. Y alguien que es su Lautaro, calcetinera Lautaro. número 1, que los ve todos los días, Nora García Bustos, ella vive por calle Libertad y ella termina la jornada escuchándolo y viéndolo. Libertad a través de- 600. O sea, la señora está, y algo. está sin hipo. ¿Sí, hijo? Me ve todos los días. Pues, sí. Ah, yo le por quito favor. el hipo aquí. No, para nada, ¿cómo se le ocurre? Pero me comprometí a decírselo porque los cuidadores de doña Nora me pidieron que le transmita este saludo especial. Muchas gracias. Hemos tenido un buen resultado con este programa. Gracias también a Café Inquieto, que nos acompaña, y a Óptica Imagen, que está cumpliendo 25 años. Y esperamos, nos han llamado otras personas para tener también publicidad sobre este programa, y hay Que vengan, interés. que vengan. Es interesante. Para despedirse. No, estimado. solo señalar mi profundo orgullo, y no es porque trabaje con aquella parlamentaria de Andrea Macías Palma por haber rechazado la reforma y la idea de legislar de este proyecto que a mi parecer, sin exagerar, es uno de los proyectos, o es el proyecto más complejo y más, no sé, no quiero utilizar la palabra nefasto porque de repente uno tiende a ¿cómo se llama?, a utilizar palabras que a lo mejor no son las correctas, pero es un proyecto que claramente nos va a afectar como país. Yo estoy profundamente, no sé si la palabra es molesto, dolido, nada, porque esas cosas suceden más en lo interno, Está pero choreado, pero estoy choreado porque siento que no, Oye, siento que pero hay debes falta felicitarla por su nueva sede, ¿no? una oficina parlamentaria bonita, la oficina ¿Dónde parlamentaria. está ubicada? Las Tepas 1010. Con los Todos códigos, ¿no? invitamos. Sí, las Tepas con los códigos. Fue un bonito ahí ejercicio también ciudadano. Está abierta en horarios de oficina. De hecho están ahí, me están hablando ahí que están todavía, que pase a... Está abierto para... Le da nuestro saludo. Y en lo personal quiero agradecerle también nos haya aclarado este asunto de lo que sé el futuro centro oncológico, dónde va a estar, que no es ahora, Sí. sino que será en 10 o 15 o 10 años más. Dimos el espacio, no dijimos nada ahí. Hoy día Yo una medida intermedia que viene a ayudar mucho a los pacientes con cáncer, y también en otra oportunidad pudiéramos conversar un convenio que se está impulsando junto al gobierno regional, justamente para lo que plantea Eric, que tiene que ver con la formación de nuestros especialistas, porque cuando tengamos ese centro oncológico definitivo no puede transformarse en un elefante blanco y tenemos que tener a los especialistas. Muy bueno también tu aporte con respecto a ese tema de lo que vivimos Medicina. nosotros en Magallanes con la Medicina, universidad. hoy día pensar medicina para tener, imagínense, si hoy día empezamos a pensar medicina, vamos a tener médicos en 15 años más. Hoy día la Universidad de Aysén tiene que pensar medicina. Nosotros nos despedimos con ambos, que tengan un lindo fin de semana, ustedes también, nos reencontramos el lunes con Diálogo Regional, y agradecerle también a nuestros auspiciadores, que tengan una linda jornada, un lindo fin de semana, y nos reencontramos en cualquier momento.